Muy buenas noches, queridos amigos de Ecuador. Soy Abel Hurtado, abogado peruano especializado en derechos humanos y derecho constitucional. En esta ocasión, ya es la segunda vez que participo por una invitación especial que me realiza nuestro querido amigo Michael Hernández de Ciplex para disertar un tema bastante interesante sobre el proceso constitucional, básicamente tomando como modelo el Tribunal Constitucional Peruano y el Código Procesal Constitucional del caso peruano, porque tiene una particularidad muy interesante respecto de otros tribunales constitucionales que existen, ya sea en Europa o en nuestro continente, y que pues bueno, a grandes rasgos vamos a ver cuáles son las características más saltantes de del Tribunal Peruano Constitucional. El Tribunal Constitucional Peruano es considerado como el máximo intérprete, ¿no? O supremo intérprete de la Constitución. En el Perú se estableció en la Constitución Política de 1979. Esta Constitución del 79 ha sido cambiada por otra Constitución, que es la Constitución de 1993, pero la figura permanece hasta la fecha, ¿no? Entonces, desde los años 79 a la actualidad, el tribunal se ha convertido pues en el máximo intérprete y responsable del control concentrado de la constitucionalidad en el país peruano, ¿no? Ello implica que es competente no solo para resolver en última instancia, ¿no?, los procesos de garantía constitucional, como el habeas corpus, la acción de amparo, ¿no?, sino también es competente para conocer los casos de inconstitucionalidad de las leyes que aprueba el Congreso de la República, o aquellas cuestiones incluso de conflicto competencial entre las entidades del Estado. ¿Esto qué significa? Que el Tribunal Constitucional tiene diversas competencias respecto de las garantías constitucionales en materia constitucional. Y esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque el proceso constitucional, no se desarrolla de manera única y exclusiva dentro de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, sino hay varios procesos de garantías constitucionales que tienen su inicio más bien en el Poder Judicial y que luego terminan como última instancia en el Tribunal Constitucional. No obstante, el Tribunal Constitucional tiene también competencia exclusiva sobre otros procesos constitucionales, ¿no?, como única y exclusiva, excluyente instancia la sede constitucional. Eso hace que, de alguna forma, el Tribunal Constitucional peruano no tenga ni el modelo americano, no tenga ni el modelo europeo, no tenga un modelo mixto, en todo caso, sino tenga un modelo muy particular, dual o paralelo, que más adelante lo vamos a ver en qué consiste. El Tribunal Constitucional peruano, ¿no?, está conformado por 7 magistrados, quienes ejercen la magistratura, la máxima magistratura constitucional, por un periodo de 5 años. Ellos son elegidos por el Congreso de la República, ¿no? Y, por ejemplo, no tiene el modelo que se establece en Colombia, ¿no?, donde hay una participación tanto del Poder Ejecutivo y del Legislativo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En este caso, es el Congreso peruano como un Congreso unicameral, la entidad competente para evaluar, ¿no?, filtrar, identificar, individualizar a los candidatos y luego someterlos a una votación. Es decir, los miembros del Tribunal Constitucional, en el caso peruano, se eligen dentro de la más exclusiva, dentro del más exclusivo núcleo político de este país, porque es el Congreso como un órgano político el encargado de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional por un periodo de 5 años. En el caso peruano, como les comentaba, el Tribunal Constitucional está conformado por 7 miembros, por un periodo de 5 años. De los 7, fíjense, aquí también hay otra particularidad. De los 7 miembros, 6 de ellos ya tienen el cargo vencido en el Perú por casi más de 2 años, prácticamente. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué no se ha renovado entonces los miembros del Tribunal Constitucional si ya tienen el cargo vencido? Pues ustedes tal vez han escuchado que en el Perú, en este periodo de 5 años de gobierno,
hemos tenido 4 presidentes y 2 congresos, ¿no? Un presidente renunció a su cargo, el otro fue vacado, etcétera, etcétera, y también se disolvió el Congreso, ¿no? En un periodo de 5 años. Entonces, eso ha permitido que el Tribunal Constitucional no sea renovado de manera oportuna, porque es el Congreso, como les comentaba, el responsable de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y por eso les decía también que la elección es un proceso eminentemente político, porque ahí lo que cuentan son los votos que se requieren para elegir a cada miembro constitucional, del Tribunal Constitucional. Es así entonces que la existencia y reconocimiento de un derecho procesal constitucional como disciplina jurídica y autónoma tiene como principal sustento, ¿no?, el reconocimiento y garantía del llamado principio de supremacía constitucional. Todo el desenlace de los procesos de garantía constitucional que se realizan tiene como principio fundamental, ¿no?, la supremacía de la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución, y es ahí donde este poder de supremo intérprete de la Constitución entra a tallar básicamente para garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Pero no solo eso, no solamente el Tribunal Constitucional peruano, y estas otras de sus particularidades, no solo tiene que ver con procesos relacionados a la defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas, sino también tiene que ver con otros, como es el caso de la inconstitucionalidad de las leyes o los procesos competenciales, cuando una entidad estatal entra en conflicto competencial con otra entidad, ¿no?, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Muy bien. Sin duda, ¿no?, toda norma sustantiva, como es la constitución política de cada Estado, en general, de cada Estado, requiere de una norma adjetiva. Por lo que el derecho constitucional requiere de un específico derecho procesal constitucional, encaminado a garantizar que la Constitución, tanto en su ámbito dogmático y en su ámbito orgánico, pueda ser cumplida de manera eficiente. La Constitución peruana, ¿no?, es el máximo cuerpo normativo que reconoce los derechos fundamentales de los peruanos. Al igual que las constituciones de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Bolivia, es el máximo bloque constitucional que no solamente, fíjense, reconoce los derechos fundamentales de las personas, sino también reconoce la estructura jurídica y política de una nación. En el caso peruano, la Constitución política del Perú se organiza en 2 bloques, o su estructura está dividida en 2 bloques. Primero, el bloque dogmático y el bloque orgánico. Dentro del bloque dogmático de la Constitución peruana, de la Constitución política peruana, se encuentran todos los derechos y libertades fundamentales de las personas que han sido reconocidos en sendos tratados internacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y que paulatinamente han sido internalizados o incorporados a nuestra legislación nacional. Por otra parte, en el bloque orgánico, ¿no?, la Constitución define la división de poderes para el equilibrio, el peso y contrapeso de los poderes del Estado y sus organismos constitucionalmente autónomos. Aquí un pequeño pie de página. Es muy sabido que en cualquiera de los países de nuestro continente, la trilogía de los poderes del Estado, pues, radica en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo, ¿no? Sin embargo, en el caso peruano, existen organismos constitucionalmente autónomos, es decir, organismos que fueron creados en la constitución política del Estado, ¿no? Y su autonomía tiene una autonomía de carácter constitucional. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, no pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Legislativo, no pertenece al Poder Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo,
la Junta Nacional de Justicia, que es la entidad encargada de evaluar, ratificar y nombrar los magistrados del país, etcétera, etcétera. No nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, en el caso peruano, es nombrado por el Congreso de la República, los miembros. El Tribunal Constitucional también es un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, que fue creado mediante la Constitución y no a través de una ley. Eso, entonces, en el caso peruano es la estructura orgánica del Estado peruano está conformada por los tres poderes principales, legislativo, judicial y ejecutivo, más sus organismos constitucionalmente autónomos. Y uno de ellos, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué son autónomos? Porque no dependen de ninguno de los tres poderes del Estado, ¿no? De ninguno de ellos. Los procesos constitucionales en el Perú, tal como lo precisa el especialista en materia constitucional y procesal constitucional, Luis Sáenz Dávalos, se agrupan en dos bloques. Y aquí viene la particularidad que nos llama la atención al derecho procesal constitucional peruano. Primero, los procesos que tienen por objeto defender, garantizar e interpretar los derechos y libertades fundamentales, ¿no?, de las personas frente a conductas inconstitucionales que provengan de cualquier autoridad o funcionario público o persona. Estos procesos que van a garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas son muy ampliamente conocidos en realidad en cualquier país del mundo. El habeas corpus, ¿no?, la acción de amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Hay que hacer un nuevo pie de página. Dentro de las competencias procesales como garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional peruano tiene 7 figuras de garantías constitucionales: habeas corpus, acción de amparo, habeas data, proceso de cumplimiento, acción popular, acción competencial y acción de inconstitucionalidad. 7 figuras constitucionales de garantías constitucionales, de garantías procesales constitucionales. Entonces, en el primer bloque, el Tribunal Constitucional tiene como competencia defender los derechos y libertades, garantizar y defender los derechos y libertades fundamentales de las personas frente a las injerencias que puede tener el Estado, una autoridad, un funcionario o una persona. Dentro de este bloque, como les comentaba, está en el habeas corpus, que tiene que ver básicamente con la protección del derecho a la libertad individual y locomotora, la acción de amparo, que tiene que ver con todos los derechos y libertades fundamentales de las personas que no competen al habeas corpus, el habeas data, que tiene que ver con todos los derechos relacionados a la reserva de la información o al acceso a la información pública, ¿no?, y el proceso de cumplimiento, que tiene que ver con las acciones que se piden que las autoridades cumplan con los mandatos legales y constitucionales con las cuales se les ha delegado a ser efectivos, ¿no? Entonces, si una autoridad es renuente a cumplir una determinada norma, se puede interponer un proceso de cumplimiento, una acción de cumplimiento, más allá de las responsabilidades legales que puede tener esta persona, incluso penales, por omisión de funciones, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer bloque. El primer bloque, agrupado por 4 figuras de garantías constitucionales que defienden y garantizan los derechos y libertades fundamentales de las personas. En el segundo bloque, tenemos los procesos que tienen por objeto preservar la regularidad funcional o el ejercicio debido de las competencias conocidas sobre los órganos, las competencias reconocidas sobre los órganos de poder debidamente también reconocidos, como es la acción de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y la acción competencial. En este caso, el proceso, el derecho procesal constitucional en el caso peruano específicamente, da un giro muy distinto al primer bloque que hemos visto, porque aquí se ven cuestiones de competencia funcional, ¿no? De competencia funcional, ¿no?, que deben cumplir los órganos del Estado. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad es un proceso que es competencia
exclusiva y excluyente, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Por otro lado, ¿y en qué casos se puede decir que se interpone la acción de inconstitucionalidad? Cuando el Congreso de la República aprueba normas o leyes, ¿no?, que contravienen, ¿no?, los principios constitucionales o el derecho vigente en materia, en cualquier materia en realidad, no solamente en materia de derechos humanos, sino en general, ¿no? Entonces, hay un plazo para interponer una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, pues, ejerce el control concentrado de constitucionalidad para determinar si esa ley sobre la cual se está interponiendo una acción de inconstitucionalidad debe continuar vigente o debe ser expulsado o debe ser expulsada, ¿no?, del sistema normativo peruano. El objetivo de la acción de inconstitucionalidad, cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad sobre una ley, es que se derogue esa ley, que se expulse del sistema normativo vigente. Es decir, prácticamente como si no hubiese existido. Esa es la función del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional lo puede declarar que es totalmente constitucional esa ley, o parcialmente constitucional y parcialmente inconstitucional, pero es una función que ya compete al Tribunal Constitucional, pero la característica es que la acción de inconstitucionalidad se interpone directamente al Tribunal Constitucional, y no como los demás procesos, acción de el habeas corpus, la acción de amparo, habeas data y proceso de cumplimiento, que se interponen ante el Poder Judicial y no ante el Tribunal Constitucional. En primera instancia se interpone ante el Poder Judicial y cuando la primera instancia del Poder Judicial no satisface el cumplimiento de esta demanda, el interesado, las partes pueden apelar a una segunda instancia, ¿no?, al superior jerárquico del Poder Judicial para que revise, ¿no?, la sentencia emitida en primera instancia, en los procesos habeas corpus, acción de amparo, habeas data, etc. Y si el superior jerárquico coincide y afirma la sentencia apelada, es decir, deniega la demanda que se plantea, recién allí se interpone un recurso de agravio constitucional para que ese caso sea llevado al Tribunal Constitucional como última instancia. Por eso es que decimos que el Tribunal Constitucional peruano tiene una característica muy particular y se llevan procesos paralelos prácticamente, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Entonces, para cerrar esta idea de los dos bloques, el bloque de los derechos, de los procesos dogmáticos y el bloque de los procesos orgánicos. En el bloque de los procesos orgánicos estamos viendo la acción de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso de acción competencial. La acción de inconstitucionalidad se interpone contra las leyes de rango, contra las normas de rango, con rango de ley y con fuerza de ley. La acción popular es un proceso que se interpone contra normas de menor jerarquía, es decir, normas con rango infralegal. Y la acción popular, que es un proceso de garantías constitucionales regulado por el Código Procesal Constitucional peruano, fíjense, es de competencia exclusiva y única del Poder Judicial. Es decir, una demanda de acción popular nunca va a llegar a la instancia del Tribunal Constitucional. Es el Poder Judicial el encargado de resolver en primera y en última instancia una demanda de acción popular. ¿Por qué? Porque la acción de inconstitucionalidad se interpone contra normas con rango de ley y fuerza de ley, reformas constitucionales, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, y la acción popular tiene ese mismo objetivo, ¿no?, pero se interpone contra normas de rango menor. Por eso es que ya no llega al Tribunal Constitucional, sino esta es una competencia exclusiva del Poder Judicial. Por ejemplo, una ley, contra una ley se interpone una acción de inconstitucionalidad. Contra el reglamento de esa ley no se podría interponer una acción de inconstitucionalidad porque el reglamento de una ley no tiene rango de ley, sino tiene un rango inferior a la ley. Por lo tanto, se interpone una acción popular que va directamente al al Poder Judicial. Y la acción competencial, como les comentaba, también es de competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional.
Es decir, el Tribunal Constitucional tiene competencia única sobre las demandas competenciales. Es decir, por ejemplo, que haya una demanda, un choque, un conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo u otras entidades estatales en el Estado peruano, entonces se procede a una acción competencial. Luego vamos a ir viendo cada uno con mayor detalle, obviamente. Entonces, para resumir esta parte, los procesos constitucionales en el Perú se dividen en dos bloques, el bloque orgánico y el bloque dogmático. El bloque dogmático tiene que ver con la defensa de los derechos y garantías, ¿no?, fundamentales de las personas, que son el habeas corpus, la acción de amparo, habeas data y el proceso de cumplimiento. El bloque, el bloque orgánico tiene que ver con, tiene por objeto preservar la regularidad funcional, las cuestiones de competencia y funciones de las entidades del Estado. De los 7 procesos constitucionales, ¿no?, de los 7 procesos de garantía constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, fíjense, 5 tienen su inicio en el Poder Judicial. Bueno, podríamos ir 4 en todo caso. El habeas corpus, la acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Estos 4 procesos de garantía constitucional se tienen que interponer primero en el Poder Judicial. Y ante la denegatoria del Poder Judicial en primera y en segunda instancia, recién se interpone un recurso de agravio constitucional para que ese caso sea trasladado al Tribunal Constitucional y lo resuelva en última y definitiva instancia. Es decir, una acción de amparo no se podría presentar directamente al Tribunal Constitucional. Se tiene que pasar primero por la instancia del Poder Judicial. Lo mismo con el habeas data, con la acción de habeas corpus, etc. ¿Ok? Entonces, cuatro figuras constitucionales o 4 acciones procesales de garantías constitucionales tienen su inicio en el Poder Judicial y luego pasan, en última instancia, al Tribunal Constitucional. Pero significa que si el derecho es satisfecho, ¿no?, en la instancia del Poder Judicial, ya no es necesario que se lleve, por obvias razones, al Tribunal Constitucional. Solamente llega al Tribunal Constitucional cuando el derecho no se satisface en sede judicial, ¿no? 4 procesos de garantía constitucional que inician en el Poder Judicial y luego pasan, ante su denegatoria, pasan al Tribunal Constitucional. 1, que es la acción popular, que es un proceso constitucional de garantía constitucional que tiene como exclusiva competencia al Poder Judicial. Esto inicia y termina en el Poder Judicial. Son 5. Quedarían 2. La acción de inconstitucionalidad y la acción competencial son 2 procesos de garantía constitucionales que se interponen de manera exclusiva y excluyente en el seno del Tribunal Constitucional. Aquí no interviene el Poder Judicial. Esta competencia la Constitución le ha asignado exclusivamente al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, eso es en grandes resumen de cómo funciona el aparato procesal constitucional del modelo peruano. Entonces, en esa medida, mientras los primeros son, como les comentaba, ¿no?, los primeros son los llamados procesos constitucionales dogmáticos, ¿no?, o de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El segundo bloque, los orgánicos, ¿no?, o procesos constitucionales orgánicos, buscan devolver los cauces de regularidad funcional en los órganos del poder, ¿no? En los procesos constitucionales de las libertades, ¿no?, lo principal, lo medular, es que los derechos vulnerados o amenazados retornen a su estado original, ¿no? ¿Y cuál es el estado original? Es aquel en el que se encontraban antes de ser vulnerados o verse afectados los derechos, ¿no? Ese es el propósito, en realidad, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver y tiene mucho sentido, en realidad, pues la Constitución Política del Perú, como cuerpo normativo supremo, como les comentaba, ¿no?, se divide en 2 bloques, ¿no? El bloque dogmático, que reconoce los derechos y libertades fundamentales de las personas, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Y en la otra parte, en el bloque orgánico, ¿no?, se encuentra la estructura orgánica y política del Estado peruano, conformado por los 3 poderes del Estado, más sus organismos constitucionalmente autónomos. Ahora bien, sobre el control de constitucionalidad, como sabemos, haciendo un poquito de historia, ¿no?, tenemos el modelo americano,
que nace con el caso Marbury versus Madison a cargo de este famoso juez John Marshall, ¿no? En la Corte Suprema, ¿no? Donde la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó como observancia obligatoria, ¿no? El respeto del principio de supremacía constitucional, permitiéndose así a todos los jueces ejercer control de constitucionalidad en el sistema jurídico americano. Fíjense, ejercer el control de constitucionalidad en el sistema jurídico norteamericano. Por otra parte tenemos otro modelo, otro diseño de control de constitucionalidad. Y ustedes también, de hecho, lo conocen bien. ¿Quién no ha escuchado a Hans Kelsen, ¿no? Que alumno que ha ido a la Universidad de Leyes o de Derecho no ha escuchado a Hans Kelsen? El modelo europeo está plasmado, obviamente, en las ideas de Hans Kelsen, ¿no? Como la creación de un tribunal constitucional especializado, a cargo de un control de constitucionalidad concentrado. Así entonces, ¿no? Mientras el modelo americano presenta un modelo de control difuso de la Constitución, ¿no? Un control difuso de la Constitución, el europeo plantea un modelo de control concentrado de la Constitución a través de un órgano especializado en materia constitucional que viene a ser la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. Y este es el modelo que básicamente se ha adoptado en muchas partes del mundo, no solamente en Europa, sino también en nuestro continente, que ha tenido mucha influencia, ¿no? La creación de un tribunal constitucional encargado o responsable del control concentrado de constitucionalidad. El control difuso lo ejerce el Poder Judicial. Sin embargo, en el caso peruano, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ejercen control de constitucionalidad, porque, como bien ya lo hemos indicado, casi la mayor parte de los procesos de garantía constitucional que reconoce el Código Procesal Constitucional peruano tienen como primer punto de partida el Poder Judicial y luego recién pasan en última instancia al Tribunal Constitucional, ¿no? Alguien podría decir, pero entonces, ¿para qué tienes un Tribunal Constitucional que tiene un Código Procesal Constitucional que regula sus procedimientos internos y le pasa todos los casos a otra entidad del Estado? Bueno, pues los argumentos son diversos. Imagínense nomás a un tribunal constitucional que reciba cientos de denuncias de habeas corpus, de acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad, acción competencial y acción popular. Imagínense la cantidad de carga laboral que podrían tener los magistrados. Sería casi imposible, ¿no? Sería casi imposible atenderlo. Entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional tiene competencia sobre, en primera instancia, segunda instancia, para el conocimiento de estos casos, y que si el derecho ha logrado satisfacerse en sede judicial, ya no es necesario ser trasladado al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si interponemos una acción de habeas corpus ante un juez, ante un juzgado penal, ¿no? Y allí mismo se atiende la demanda, no es necesario, pues, ahí queda el proceso, terminó el proceso, ahí concluye el proceso, no es necesario ir al Tribunal Constitucional, no tendría ningún sentido porque el derecho ya ha sido atendido, ¿no? Ya ha sido atendido. Muy bien. Entonces, queridos amigos, el caso peruano, o sea, tenemos el modelo americano de control de constitucionalidad y el modelo europeo de control de constitucionalidad concentrado. El americano, el control de constitucionalidad difuso, y el europeo, el control de constitucionalidad concentrado. El caso peruano tiene una particularidad muy especial, como les comentaba en un principio. Y tal como lo precisa uno de los más grandes constitucionalistas que tenemos vivos todavía en el Perú, Domingo García Belaúnde. El maestro Domingo García Belaúnde plantea que el Perú tiene un modelo dual o paralelo, no mixto. Ojo, no mixto, sino él plantea que el modelo del Tribunal Constitucional peruano no es un modelo mixto entre el americano y el europeo, porque cualquiera podría decir que sí. Él dice que no es mixto, sino es un modelo dual y paralelo, ¿no? Y paralelo. Entonces, en esa medida, de acuerdo al propio Código Procesal Constitucional peruano, los procesos constitucionales son compartidos o exclusivos.
Compartidos porque hay procesos que se inician en el Poder Judicial y terminan, o sea, procesos de garantía constitucional que inician en el Poder Judicial y terminan en el Tribunal Constitucional, y procesos que se inician de manera exclusiva y excluyente en sede constitucional, en el Tribunal Constitucional. Entonces, veamos estos dos puntos. En los procesos compartidos, como ya hemos precisado en líneas atrás, a grandes rasgos, ¿no? Participa tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial tiene la competencia en una primera etapa, ¿no? En una primera etapa, y el Tribunal Constitucional de manera residual en su última etapa. Estos procesos comprenden el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. En palabras más simples, si bien estos procesos constitucionales de libertades, ¿no? Son procesos constitucionales de libertades, es el Poder Judicial el competente para ejercer control de constitucionalidad sobre estos procesos en una primera etapa. Fíjense, es el Poder Judicial la entidad competente para ejercer control de constitucionalidad sobre estos procesos en una primera etapa. Y si en esta primera etapa, es decir, en sede jurisdiccional del Poder Judicial, se atiende la demanda, ¿no? Y se vuelve al estado anterior en la que se encontraba un derecho vulnerado, ¿no? Entonces, ahí termina, ahí concluye el proceso. Ese proceso, esa acción procesal nunca llegó al Tribunal Constitucional porque no fue necesaria su llegada, porque se atendió en sede jurisdiccional. Entonces, ¿quién hizo todo el proceso de control de constitucionalidad? En este caso, el Poder Judicial. El Poder Judicial. Estos procesos que se inician en sede judicial llegan a sede del Tribunal Constitucional solo si la parte afectada no está conforme con la decisión que emite el Poder Judicial en esta etapa y apela esa decisión de primera instancia a una segunda instancia, es decir, al inmediato superior jerárquico del Poder Judicial, a las salas superiores, ¿no? Y las salas superiores del Poder Judicial en segunda instancia pueda que también le den la razón, ¿no? Y sean consecuentes con la sentencia de la primera instancia y le deniegan el derecho reclamado al recurrente. Entonces, lo que tiene como instrumento procesal constitucional una persona es plantear un recurso de agravio constitucional, ¿no? Para que este proceso sea derivado ante el Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional quien ejerza ahora el control concentrado de la constitucionalidad sobre estos procesos de habeas corpus, de acción de amparo, habeas data, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya lo había venido comentando. Esto tiene obviamente una finalidad. La finalidad es lograr una sentencia definitiva, ¿no? Y en última instancia en sede del Tribunal Constitucional. Ello significa además, si el Poder Judicial resuelve de manera favorable en estos procesos, este concluye sin la necesidad de llegar al Tribunal Constitucional, como lo hemos mencionado. Esto hace que las competencias de control de constitucionalidad se queden solo en sede del Poder Judicial y nunca lleguen al Tribunal Constitucional. Fíjense, nunca lleguen al Tribunal Constitucional. Entonces aquí el supremo intérprete de la Constitución vendría a ser pues prácticamente el Tribunal, el Poder Judicial, porque estos casos nunca llegaron al Tribunal Constitucional, no fueron necesarios, fueron atendidos en sede jurisdiccional. Bastante interesante en realidad este punto, ¿no? Si vemos otros modelos. En el caso el segundo bloque es el caso de los procesos exclusivos. El caso de los procesos exclusivos, como ya lo hemos comentado, de los siete procesos de acciones de garantías constitucionales que reconoce el Código Procesal Constitucional en materia constitucional, ¿no? 4 se inician en sede judicial y recién en última instancia pasan al Tribunal Constitucional. 1 es de competencia exclusiva del Poder Judicial, que es la acción popular, ¿no? Sobre la inconstitucionalidad de normas con rango menor a una ley, es decir, infralegales, ¿no? Y 2 procesos constitucionales que son exclusivos y excluyentes de competencia del
del Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la acción competencial, ¿no? Entonces, el Poder Judicial tiene una competencia exclusiva, ¿no?, sobre el proceso constitucional de acción popular, ¿sí? Mientras el Tribunal Constitucional tiene competencia exclusiva, ¿no?, exclusiva sobre la acción de inconstitucionalidad y la acción competencial como única y definitiva instancia para su resolución. Aquí no hay pluralidad de instancia, nada, van directo al Tribunal Constitucional y se resuelve en sede del Tribunal Constitucional. El objetivo de la acción de inconstitucionalidad es expulsar a una norma que puede ser, que puede vulnerar los derechos y libertades fundamentales de las personas que se encuentran en la Constitución en otras normas vigentes. Es decir, que es incompatible con la legislación nacional. Por eso se expulsa del sistema normativo peruano, ¿no? Muy bien. Luego de haber visto a grandes rasgos de cómo funciona la dinámica del poder Judicial y el Tribunal Constitucional como un modelo dual y paralelo de los procesos constitucionales, ¿no? Ahora vayamos a ver los rasgos, así a grandes retoques, podríamos decir, sobre las particularidades que tienen los procesos constitucionales en el Perú. Vayamos a conocer las 7 figuras de garantías constitucionales procesales, ¿no?, que reconoce el Código Procesal Constitucional peruano. 7. Muy bien. Primero, el clásico, el que conoce todo, el que existe desde hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Muchísimos siglos atrás, incluso que se reconoció en los, por el reconocido, o que tiene su origen en el derecho anglosajón, el habeas corpus. El habeas corpus procede ante el hecho u omisión, ojo, hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, ¿no?, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Libertad individual, la libertad de transitar, la libertad locomotora, ¿sí? Muchos dicen que el segundo derecho más importante después del derecho a la vida es el derecho a la libertad, y posiblemente tengan razón, porque incluso en el marco jurídico internacional, ustedes saben que después de la Declaración de los Derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspirado en los 3 principios fundamentales que dieron origen a la Revolución Francesa y la Declaración Francesa de los Derechos Ciudadanos francés, principio de libertad, igualdad y fraternidad, este mismo modelo triangular se adoptó después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para dividir los derechos civiles y políticos en primera generación y los derechos económicos, sociales y culturales en segunda generación. Los derechos civiles y políticos como regidos por el principio de las grandes libertades, los derechos económicos, sociales y culturales regidos por el principio de las grandes igualdades, derechos prestacionales, ¿no?, y la de tercera generación, que vendrían a ser los derechos de la solidaridad o la fraternidad. Entonces, el habeas corpus se interpone cuando se amenaza o se vulnera la libertad individual. Pero no solo eso, también el Código Procesal Constitucional y la propia Constitución Política del Perú establece que también se puede interponer el proceso, la acción de habeas corpus sobre los derechos constitucionales conexos a la libertad individual. Derechos constitucionales conexos a la libertad individual. Los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, de acuerdo al Código Procesal Constitucional y la Constitución Política, son el debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. La demanda de habeas corpus es una demanda informal. Lo puede presentar cualquier persona. No se establecen requisitos ni formalidades como en los otros procesos de garantía constitucional. Por una sencilla razón, no le puedes exigir, pues, formalidades a una persona a quien se le ha afectado su libertad o ha desaparecido simplemente o no está en condiciones de tener ni siquiera contacto o una llamada telefónica, ¿no? Sería incongruente. Por eso basta que el habeas corpus se presente incluso con una llamada telefónica a cualquier juez penal, se ponga conocimiento, ¿no?, o a través de cualquier escrito sin firma de abogado ni nada. Es totalmente informal. Y las condiciones justifican su informalidad. ¿De acuerdo? Este proceso se inicia, como ya lo habíamos comentado,
no en el Tribunal Constitucional, pese a que es un proceso de garantía constitucional. No se presenta al Tribunal Constitucional, se presenta al Poder Judicial. Y solo si la demanda no se satisface en sede judicial, se lleva como última etapa al Tribunal Constitucional, ¿no? En otras palabras, cuando la demanda ha sido denegada, ¿no? Cuando la petición ha sido denegada, se apela y se lleva al Tribunal Constitucional. Cabe precisar, además, ¿no? Además, que en las declaratorias de emergencia nacional, como se viene dando hoy en día en casi todos los países del mundo, sobre todo, bueno, está en Ecuador, está en Colombia, en Chile, en el Perú, ¿no? Pero viendo el modelo peruano, la Constitución permite restringir ciertos derechos fundamentales cuando se declaran estados de emergencia, ¿no? Entre estos derechos fundamentales que se pueden restringir temporalmente, ¿no? Temporalmente está el derecho a la libertad de tránsito y seguridad personal. Y esto tiene que ver mucho con la libertad, con el derecho a la libertad, obviamente individual y locomotora, y el principal mecanismo de protección de este derecho viene a ser el habeas corpus. Entonces, fíjense, lo que implica que una persona, ¿no? Al menos en la legislación peruana, para que una persona, constitucional, ojo, para que una persona pueda ser detenida en el Perú, hay dos formas. Detenida, obviamente, bajo los conductos constitucionales. Uno es cuando esta persona se encuentra cometiendo delito en flagrancia, ¿no? Y dos, cuando hay un mandato judicial motivado por parte del juez para su detención. No hay otras formas de detención de las personas. Pero ¿qué sucede en un estado de emergencia donde la libertad de tránsito y el derecho a la libertad individual se encuentra restringido? Significa que en un estado de emergencia, como este derecho a la libertad de tránsito está restringido, no se requiere ni de mandato judicial ni de flagrancia de delito para detener a una persona. Para detener a una persona. ¿Te pueden detener? Por detener. Ok. Pero tiene que haber pues un argumento por qué te detienen. Te tienen que decir, bueno, señor, usted es culpable de esto, lo que sea. Pero también puede ser una detención totalmente arbitraria. Entonces la pregunta es, si este derecho, ¿por qué entonces no se necesita del mandato de detención o de flagrancia de delito para que una persona sea detenida? Porque simplemente su derecho a la libertad individual, libertad de tránsito y locomotor está suspendido, pues. Es lógico. Pero lo que no se suspende, en todo caso, es que esta persona que ha sido detenida puede interponer una acción de garantía constitucional que es el habeas corpus para recobrar su libertad. Este proceso de garantía constitucional, esta acción de garantía constitucional no se restringe bajo ninguna circunstancia. Se restringe el derecho, pero no el mecanismo por el cual se puede garantizar y recobrar ese derecho. ¿De acuerdo? El Tribunal Constitucional no es para menos, fíjense, no es para menos. El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido y ha delimitado hasta 8 tipos de habeas corpus. 8 tipos de habeas corpus, imagínense. Y veamos rápidamente en qué consisten esos 8 tipos de habeas corpus. Primero, el habeas corpus reparador. El habeas corpus reparador es el habeas corpus clásico, el que tiene por objeto la reposición de la libertad de una persona que ha sido indebidamente detenida. Por ejemplo, detención sin mandato judicial o la liberación de una persona que ya haya cumplido su sentencia. No la liberan, lo siguen reteniendo en la cárcel, ¿no? Son los clásicos. Es decir, recobrar la libertad de la persona. Ese es el habeas corpus reparador. Pero también tenemos el habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido se da cuando la libertad física o de locomoción es molestado, es interferido o es restringido. Es decir, pese a que no existe la privación de la libertad per se, si nadie te ha privado de la libertad, ¿no? Pero tu libertad se encuentra restringida. Por ejemplo, la prohibición de circulación o de acceso a determinados lugares. No, usted, señor, no puede entrar ahí. Usted no puede circular por ese lugar. O las acciones de seguimiento y reglaje, ¿no? Te están haciendo seguimiento, la policía, etcétera, etcétera.
entonces tu derecho se ve vulnerado. Es decir, el Estado está interfiriendo, está ejerciendo intromisión en el ejercicio de tus derechos. No te están privando de la libertad, pero te limitan el ejercicio pleno de tu derecho a la libertad individual, ¿no? Otro modelo de habeas corpus es el habeas corpus correctivo, ¿no? Es el mecanismo por el cual, ¿no?, se protegen derechos conexos a la libertad individual de las personas, ¿no?, que se encuentran privadas de su libertad, como es el caso del derecho a la vida, el derecho a la integridad o a la salud. Es decir, este tipo de habeas corpus correctivo lo presentan básicamente las personas que se encuentran en la cárcel, privadas de su libertad. ¿Para qué? Para garantizar su derecho a la vida, a la integridad, a la salud. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el derecho a la libertad individual con el derecho a la salud? Pues es natural que el hecho de que tú estés detenido en una cárcel, ¿no?, básicamente condiciona el ejercicio de tu derecho a la libertad, ¿no?, el derecho al acceso a la salud, ¿no?, o el derecho a la integridad o a la vida. Porque si no estuvieses detenido, es decir, tu derecho a la libertad individual no estuviese restringido, tal vez pues no tendrías necesidad de que se proteja tu derecho a la vida, a la integridad, a la salud. Tendrías toda la libertad de hacer lo que corresponde, ¿no? Por eso es que los derechos conexos son importantes, no solamente en los derechos civiles y políticos agrupados por el principio de las libertades, sino esto también engloba, ¿no?, y conecta de manera interdependiente con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, como es el caso del derecho a la salud, ¿no? Muy bien. El cuarto modelo de habeas corpus que reconoce el Estado peruano es el habeas corpus preventivo. Como su nombre bien lo indica, en este caso la persona no se encuentra privada de su libertad, no se encuentra privada de su libertad, no se le priva su libertad, pero existe una amenaza inminente de una eventual afectación a su libertad individual. ¿Se dan cuenta? Hay una amenaza inminente de que podría suceder una afectación a la libertad individual, ¿no? Entonces lo que hace es esta persona presentar un habeas corpus preventivo para que se le otorgue la protección a su derecho a su libertad individual, pero también a los derechos conexos a este derecho individual, ¿no? El quinto modelo, o la quinta forma de habeas corpus, es el habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo se aplica ante el retardo, ojo, ante el retardo en el proceso judicial al mantenerse indebidamente la privación de libertad de una persona o se demore, ¿no?, excesivamente la determinación jurisdiccional que resuelva la situación del detenido. Por ejemplo, prisiones preventivas. Las prisiones preventivas en la legislación peruana son una excepción a la regla. Es decir, te deben juzgar en libertad y te privan de la libertad cuando tengas una sentencia firme y consentida y ejecutoriada, ¿de acuerdo? Pero no, en el caso peruano, el Código Procesal Penal establece, el derecho penal establece que se puede privar de la libertad de manera excepcional para que una persona sea juzgado, ojo, privada de su libertad. Esto obviamente atenta contra el principio de la presunción de inocencia, porque ya te están privando de la libertad y todavía no te han demostrado tu culpabilidad, ¿no? Pero en ciertos casos extremos, obviamente. En casos extremos, ¿no? Cuando la pena sea superior a los 4 años, cuando existe un riesgo de fuga de esta persona que se le juzga, o cuando puede entorpecer el proceso judicial, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta regla de la excepcionalidad en el Perú se ha convertido en una generalidad. Todo es prisión preventiva. Y las personas pasan prisión preventiva 9 meses, 18 meses, hasta 36 meses, ¿no? Hasta 36 meses, imagínense. ¿Sí? Entonces, obviamente hay mucha controversia en este tema de las prisiones preventivas para que las personas puedan ser juzgadas privadas de su libertad. Y por eso que el habeas corpus traslativo es bastante interesante, sobre todo cuando se trata de las penas privativas de libertad en proceso, ¿no? El habeas corpus instructivo es otro de los modelos que reconoce el Código Procesal Constitucional y el derecho constitucional peruano. El habeas corpus instructivo se aplica cuando no es posible ubicar el paradero de una persona.
que ha sido, ya sea que ha sido detenida o simplemente ha sido víctima de una desaparición forzada en todo caso. Su objetivo no solamente es garantizar su libertad, sino es su vida y su integridad, obviamente, ¿no? Obviamente. En caso de desapariciones forzadas, correspondería el habeas corpus instructivo para que te devuelvan el cuerpo de la persona, porque se entiende que cuando una persona desaparece y toma bastante tiempo su ubicación y no se le encuentra, no se le ubica, probablemente esa persona ya esté muerta. Entonces ya no tiene sentido de garantizar su libertad individual, sino el derecho a la vida y la integridad. Y si también se ha agotado el derecho a la vida y la integridad, pues se tiene el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad. Por eso es que en caso de desapariciones, incluso ustedes habrán escuchado que los organismos supranacionales, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los comités de la ONU, pueden conocer en materia de violación de derechos humanos, podríamos en última instancia pueden llevarse los casos habiéndose agotado la instancia previa, ¿no? Se agota la instancia previa y se lleva el caso ante los organismos supranacionales. Lo que no se puede hacer es que un ciudadano pueda ir a varios órganos supranacionales de manera paralela. O sea, si yo soy peruano o soy ecuatoriano, a mí me compete ir ya sea al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es la ONU, que está conformada por los comités, o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero no puedo ir a las dos a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque me prohíbe las reglas del derecho de las instancias supranacionales. Sin embargo, en materia de medidas cautelares, sí es interesante porque en este caso, en el 2020, un argentino de apellido Astudillo, si mal no recuerdo, desapareció, fue detenido por el toque de queda del COVID, fue detenido en Argentina cuando se trasladaba de un lugar a otro en horario de toque de queda y nunca más apareció. Sus familiares interpusieron una medida cautelar contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la vez interpusieron una medida cautelar ante el Comité de Desaparición de la ONU, paralelo. Sin embargo, ambos organismos supranacionales le otorgaron la medida cautelar, ¿no?, a favor de esta persona. Eso nos da a entender de que en materias de medida provisional, como son las medidas cautelares, ¿no?, las medidas, se puede interponer acciones para proteger el derecho a la vida, la integridad y la libertad de la persona en caso de desapariciones forzadas, ¿no? Incluso de manera paralela. Ojo, pero es medidas cautelares, no son demandas, ¿no? Son medidas cautelares. El habeas corpus innovativo es aquel que se aplica cuando, pese a que la amenaza a la libertad individual de una persona ya ha cesado, ¿no?, se solicita la intervención jurisdiccional para que no se repita en el futuro. Es decir, la amenaza por la cual tú pasabas ya no hay, ya se devolvió al estado anterior de la vulneración de tus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? O ya se atendió tu petición, pero sin embargo se puede interponer un habeas corpus innovativo cuando pase, cuando la amenaza a la libertad individual de una persona ya ha cesado incluso, ¿no? Para que no vuelva a suceder en el futuro. Fíjense, para que no vuelva a suceder en el futuro. Y el último, el octavo, es el habeas corpus conexo. Se aplica cuando, pese a que no afecta la libertad individual, el habeas corpus conexo de las personas, no afecte la libertad individual de las personas, se protege los derechos conexos. Esto es cuando se obliga, por ejemplo, a prestar juramento, ¿no? Te obliga a prestar juramento o a autoinculparte, ¿no? O restringen el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Son derechos conexos a la libertad individual de las personas. Queridos amigos, estos son los 8 modelos de habeas corpus o 8 formas de habeas corpus que reconoce el sistema constitucional peruano. Ahora veamos la acción de amparo. La acción de amparo, ¿no? La acción de amparo es un proceso que se interpone contra un hecho o una omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos en la Constitución, es decir, los demás derechos que no sean de la libertad individual de las personas, que es competencia de habeas corpus. Es decir, pues están los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la intimidad, al honor, a la reunión, a la asociación, al derecho de vivir un ambiente sano y equilibrado, ¿no?
el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Todo el catálogo de derechos fundamentales que no sean de libertades compete al habeas corpus. Fíjense, hace poco se presentó una acción de amparo con medida cautelar ante el Poder Judicial. Hemos dicho que la acción de amparo tiene su origen en el Poder Judicial y como última o final etapa recién pasa a la competencia del Tribunal Constitucional. Se interpuso una demanda de medida cautelar ante el Poder Judicial para detener el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que venía realizando el Congreso de la República como órgano competente con competencia exclusiva y excluyente. Les comenté que los miembros del Tribunal Constitucional peruano son elegidos por el Congreso. Entonces, de los 7, 6 ya tienen el cargo vencido por 2 años y como ha habido 2 congresos y 4 presidentes y las cuestiones políticas han estado muy movidas en el Estado peruano, y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es un proceso eminentemente político, ¿no? Eminentemente político, no se logró pues elegir a sus reemplazos todavía, y cuando este Congreso que acaba de concluir en el 28 de julio, acaba de asumir otro nuevo Congreso, el Congreso anterior quiso acelerar para elegir los miembros del Tribunal Constitucional antes de que termine su mandato, se presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con una medida cautelar para detener el proceso de elección y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, y el Poder Judicial emitió una medida cautelar, ¿no?, deteniendo el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bastante cuestionable esto porque atenta contra las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ¿no? Pero es un mandato de un juez. El mandato de un juez detuvo todo el proceso de prácticamente de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Obviamente los miembros del Parlamento peruano no hicieron caso omiso a este mandato y prosiguieron con la elección, pero ya pues se tuvo un temor bastante fundado en los congresistas de la República de que iban a ser denunciados por desobedecer un mandato judicial, etcétera, etcétera, y no se lograron los votos necesarios para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y al final quedó en stand-by y sigue en stand-by el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional a la fecha. El otro proceso es el proceso de habeas data o la acción de habeas data. De los 7 que tenemos, el tercero es el habeas data. Procede contra un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos referidos al acceso a la información de interés público y la protección del suministro de información que afecte a la intimidad y la privacidad de las personas. Es decir, por un lado, se protege el derecho al acceso a la información con la habeas data, con la acción de habeas data. Y por otro lado, también se protege el acceso a la información que puede ser sensible, ¿no?, o que es información privada o que atente contra la intimidad de las personas, porque no es de interés público. Fíjense, el mes pasado se llevó a cabo las elecciones en segunda vuelta, que, bueno, casi muy paralelos también con las elecciones que se ha llevado a cabo en Ecuador en segunda vuelta. En el Perú, en el mes de julio, ¿no?, en el mes de junio se llevó a cabo, a fines de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿no? Una vez que concluyó el conteo de los votos, la parte vencida, ¿no?, en estas elecciones denunció que hubo un fraude. Hubo un fraude por el candidato ganador, ¿no? Y denunció e interpuso una acción de habeas data, ¿no? Porque consideró que hubo un fraude y que fueron manipulados las votaciones en el proceso electoral. Por lo que la parte vencida entonces solicitó al Poder Judicial, ¿no?, para que el órgano electoral competente, ¿no?, entregue la lista de electores de la mesa de sufragio, esto ante la negativa de que el organismo electoral competente se negara, ¿no?, o sea, se negara a entregar o atender dicha solicitud vía procedimiento administrativo. El Poder Judicial lo ha admitido a trámite, al proceso, pero ya se declaró quién es el ganador, e incluso el presidente de la República ya ha juramentado como presidente, ya juró como presidente. Entonces, bueno, pues seguirá el proceso, todavía no tenemos respuesta del caso, ¿no?
Fue cuestionado también porque muchos sectores dijeron que iban a acceder a información sensible de las personas por el simple hecho de que se denuncia un fraude electoral. En fin. El cuarto proceso es el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad, como ya hemos venido comentando en anteriores, en líneas arriba, es un proceso contra las normas que tienen rango de ley. Es decir, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, leyes de reforma constitucional, leyes orgánicas, reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que puedan contravenir la Constitución en la forma y en el fondo. Uno de los últimos casos resueltos por el Tribunal Constitucional sobre una demanda de acción de inconstitucionalidad fue lo referido a la ley que autorizaba la devolución de fondos de pensiones de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones. Este proceso, como ya lo hemos dicho en líneas atrás, es de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. No interviene el Poder Judicial en una acción de inconstitucionalidad. En ese orden, están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad, fíjense, el presidente de la República, fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, un 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas, los gobiernos locales y los gobiernos regionales y los colegios profesionales en las materias que les competen. Muy bien. La acción popular. Si bien existe una acción de inconstitucionalidad para expulsar las leyes que contravienen a la Constitución, leyes con fuerza de ley, o sea, normas con fuerza de ley, con rango de ley, existe también una acción popular. Pero la acción popular procede contra normas de menor jerarquía, es decir, normas infralegales, que pueden infringir también a la Constitución y a las leyes vigentes. Estos procesos se interponen contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, y es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Nunca llega al Tribunal Constitucional. Sin embargo, es un proceso constitucional. La acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, como ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿no?, procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad de ley que puede traer como consecuencia su inobservancia del mandato que se le entrega a esta persona, ¿no? Por último, tenemos el proceso competencial. Este es un tema bastante interesante que no resuelve cuestiones de derechos y libertades fundamentales de las personas como garantía constitucional, sino más bien resuelve el conflicto de competencias que pueden tener las entidades. Es decir, cuando una entidad estatal asume diferentes competencias y entra en conflicto, ¿no?, con otra entidad porque está asumiendo la competencia de otra entidad, ¿no? O ejerce una competencia demasiado amplia, ¿no?, demasiado amplio, que al final termina afectando la competencia que se le ha asignado a otra entidad, una competencia constitucional que se le ha asignado a otra entidad. El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten dentro de las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o leyes orgánicas que delimitan los ámbitos propios de los poderes del Estado. Los poderes del Estado, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, los órganos constitucionales, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, etcétera, ¿no?, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, los órganos y los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Entonces, cuando uno de estos organismos ejerce sus competencias vulnerando las competencias de otra entidad, hay una colisión de competencias. Y uno puede decir, sigue siendo mi competencia desde su conciliación en el tema y no se pone de acuerdo, ¿no?, genera un conflicto competencial que tiene que resolver en instancia exclusiva y excluyente es el Tribunal Constitucional, ¿no? Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares, ¿no?, a
través de sus titulares para denunciar o para presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional. Como ejemplo, les comentaba que en este periodo de gobierno de 5 años hemos tenido 4 presidentes y 2 congresos de la República, ¿no? Se disolvió el Congreso de la República, ¿no? En 2018, a finales de 2018, y se eligió un nuevo Congreso para que cumpla ese mandato de 5 años, ¿no? Por 1 año y medio más o menos. Ante la disolución del Congreso, el Congreso de la República presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Ejecutivo, porque fue el presidente de la República quien disolvió el Congreso. Entonces, el Congreso de la República presentó una demanda competencial porque argumentó que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, había excedido sus competencias para disolver el Congreso de la República. Bueno, el Congreso ya se había disuelto, ya se había consumado la disolución, etcétera, ¿no? Pero el proceso siguió y se esperaba el fallo del Tribunal Constitucional. E incluso el presidente de la República ya había convocado a elecciones para elegir un nuevo Congreso, etcétera, etcétera. Imagínense, pues, qué hubiese sucedido si el Tribunal Constitucional hubiese declarado que la disolución del Congreso ha sido inconstitucional. Entonces, si en ese caso se declaró que la disolución fue constitucional. Eso lo hizo el Tribunal Constitucional forzado prácticamente ya también porque ya se había convocado a un nuevo Congreso y sobre todo por el principio de previsión de generar conflictos. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Constitucional hubiese declarado inconstitucional la disolución del Congreso, lo que hubiese hecho el Congreso es inmediatamente reunirse nuevamente y el primer acto que hubiese sucedido es ir por la vacancia del presidente, ¿no? Como una forma de revancha, etcétera, y hubiese generado pues un choque y un conflicto enorme en el Estado peruano. Entonces, por este principio de previsión de los conflictos que puede generar el Tribunal Constitucional, no, en gran medida declaró el Tribunal Constitucional que la disolución del Congreso se había dado dentro de los conductos constitucionales, ¿no? Por otra parte, también, fíjense, cuando el presidente convocó a las elecciones congresales, se eligió un nuevo Congreso extraordinario para cumplir el mandato de los 5 años que estaba pendiente, y este Congreso que se eligió por un periodo extraordinario de 1 año y medio nada más, terminó vacando del cargo al presidente que disolvió el Congreso, ¿no? Que disolvió el Congreso. En ese proceso también el presidente de la República interpuso una medida cautelar y un proceso competencial, ¿no? Para detener el proceso de vacancia. El Tribunal Constitucional admitió la demanda, pero no admitió el proceso, la medida cautelar. Entonces, como no se admitió la medida cautelar, no se pudo detener el proceso siguió, ¿no? En el Poder Judicial, y mientras eso, pues, el Congreso de la República declaró en vacancia, vacó al expresidente de la República, que anteriormente había disuelto el Congreso y había convocado a la elección de este Congreso. Cosas de la vida, cosas de la política en realidad. Entonces, queridos amigos, para ya ir cerrando, es así más o menos cómo se maneja el derecho procesal constitucional peruano, con matices muy interesantes que tienen un poco de americano, un poco de europeo y un poco de peruano, ¿no? Hay procesos de garantía constitucional que nunca llegan al Tribunal Constitucional, pese a que son procesos de garantía constitucional, porque son atendidos de manera exclusiva, como la acción popular en sede judicial, o aquellos que puedan ser atendidos en primera instancia o en segunda instancia. Los derechos que pueden ser atendidos ya no tienen necesidad de ir hasta un tribunal constitucional porque se atendió la demanda, ¿no? Y también, pues, existen procesos constitucionales que son de competencia exclusiva solo del Tribunal Constitucional, como el que acabamos de mencionar, el proceso competencial y el proceso de acción de inconstitucionalidad. Como conclusión. Bueno, amigos, ha sido un placer compartir esta pequeña clase, ¿no? Con ustedes. Les recomiendo que si quieren investigar un poco más en el tema, puedan hacer un cuadro comparativo de cómo funcionan los procesos de garantía constitucional en algunos países de nuestro continente. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Tiene un tribunal constitucional muy fuerte, ¿no? Lo tiene también Ecuador, lo tiene Perú, etcétera, ¿no? Entonces sería interesante tener las particularidades de cómo se ha implementado en la legislación interna de cada país el modelo de los procesos
del derecho procesal constitucional, cómo está estructurado el Tribunal Constitucional. En el caso peruano, fueron 7 miembros, colombianos son 9, Ecuador me parece que también son 9, en el caso peruano se nombra por 5 años, en otros países se nombra por 8, por 9 años. Tiene particularidades muy, muy interesantes, sobre todo el peruano, ¿no? que tiene un proceso dual o paralelo, ¿no? O sea, son procesos constitucionales, pero se resuelven básicamente en sede judicial, y como de manera residual llegan al Tribunal Constitucional o simplemente nunca llegan, ¿no? Entonces el control de constitucionalidad lo realiza el Poder Judicial, ¿no? Y en algunos casos el poder concentrado lo realiza el Tribunal Constitucional. Muy bien, queridos alumnos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco, alumnos y amigos. Bueno, digo alumnos porque estoy acostumbrado a dictar clases en la universidad, me van a disculpar. Les invito pues a revisar un poquito el derecho comparado del derecho procesal constitucional para hacer una comparación con el modelo peruano, ecuatoriano, colombiano, etc. ¿no? Le agradezco bastante por su atención. Espero verlos en una próxima edición. Cuídense mucho y agradecido, como siempre, a mi amigo Michael Hernández de Ciplex, ¿no? que está trabajando bastante fuerte en este tema de académicos en materia jurídica. La verdad que es un chico joven, abogado joven, con bastante interés en el desarrollo de materia jurídica internacional. La verdad que lo felicito. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que no sea la última. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego.